Eu sou todo. Vamos a hacer un recorrido por lo que fue este 2018 en términos de noticias, muy cargado de hechos muy importantes. Arranquemos por América Latina. La crisis en Venezuela, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en México, de Jair Bolsonaro en Brasil y el hallazgo del submarino Ara San Juan fueron noticia en este año en América Latina. Nicolás Maduro incrementó la persecución en contra de quienes se oponen a su régimen y continuó en su tarea de socavar la democracia en Venezuela. El 15 de enero de este año, las autoridades chavistas dieron de baja al ex policía Óscar Pérez y a otras 6 personas en un operativo cuestionado, ya que al parecer los rebeldes querían entregarse, pero fueron masacrados. A pesar de las críticas de la comunidad internacional, Maduro se reeligió el 20 de mayo para un nuevo periodo presidencial en unos comicios en los que la oposición no participó. Tan solo unos meses después, el 4 de agosto, el mandatario era víctima de un supuesto ataque terrorista en Caracas, del que acusó a la oposición y a funcionarios de Colombia. En América Latina el panorama político también estuvo agitado, con hechos como la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia de Perú, en medio de las acusaciones en su contra por corrupción. También hubo elecciones en varios países de la región. México dio un giro a la izquierda con Andrés Manuel López Obrador, quien obtuvo un contundente triunfo en los comicios celebrados en ese país el 2 de julio. Por su parte, Brasil se inclinó hacia la derecha con el polémico exmilitar Jair Bolsonaro, quien ganó la presidencia el 28 de octubre. Los hechos de orden público también marcaron la historia de América Latina durante 2018. El 26 de marzo, las autoridades confirmaron el secuestro de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, integrantes del diario El Comercio de Ecuador, en la frontera con Colombia, a manos de disidentes de las FARC. 13 de abril, confirmaron el asesinato de los comunicadores. El 18 de ese mismo mes, una reforma al sistema de pensiones desató una ola de protestas en contra del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, que hasta la fecha ha dejado más de 500 muertos. Y el 17 de noviembre, la Armada de Argentina confirmó el hallazgo en el Mar Caribe del submarino Ara San Juan, perdido un año antes con 44 tripulantes a bordo. Y en los Estados Unidos, un tiroteo enlutó al país. El presidente Trump perdió apoyo en las cámaras tras elecciones legislativas y el huracán Florence causó estragos en los estados de California y las Carolinas. El 14 de febrero dejó luto y desolación en Estados Unidos. La escuela Marjory Stoneman Douglas de Parkland, en Florida, fue víctima del ataque de Nicolás Cruz, ex asistente al colegio, quien abrió fuego contra quienes fueron sus compañeros, dejando 17 alumnos muertos. El 8 de mayo, desde la Casa Blanca, Trump anunció que se retira del pacto nuclear iraní. Aseguró que Irán sigue enriqueciendo uranio y desarrollando armamento nuclear. El 3 de julio, la erupción del volcán Kilauea en Hawái fue uno de los eventos del año y la mayor en 200 años. El volcán empezó a hacer erupción en abril y su erupción continuó hasta agosto. El 13 de septiembre, el pánico se apoderaba de la costa este de Estados Unidos por la llegada del poderoso huracán Florence, dejando 36 muertos a su paso y más de 2 millones de personas evacuadas. El 10 de octubre se registró el ataque más mortífero contra la comunidad judía en Estados Unidos. 11 personas fueron masacradas en la sinagoga Árbol de la Vida en Pittsburgh. El 13 de octubre salió la primera caravana rumbo a Estados Unidos. Más de 1000 hondureños salieron desde San Pedro Sula para llegar a México y pedir asilo, huyendo de sus países de origen. El 21 de octubre, otras 3 caravanas salieron con el mismo fin. Los desmanes empezaron a registrarse en Tijuana, los albergues estaban llenos, la comida empezaba a escasear e incluso algunos migrantes prefirieron cruzar la frontera ilegalmente para entregarse a la patrulla fronteriza en Estados Unidos y solicitar asilo en ese país. El 6 de noviembre fueron las elecciones de medio término en Estados Unidos. Trump cierra este 2018 con menos apoyo en el Congreso. California no será la misma tras el voraz incendio que dejó 80 personas muertas y más de 1000 desaparecidos. Se trata del peor incendio en la historia del estado en 3 focos que consumieron más de 8000 hectáreas. La noche del 22 de diciembre llegó con un devastador tsunami en Indonesia. Más de 430 personas murieron tras la erupción del volcán Anak Krakatoa, que dejó una inmensa ola que se llevó todo a su paso en las playas de la isla de Sumatra y del extremo occidental de Java. 2 niños nacidos en Guatemala murieron bajo la custodia de la patrulla fronteriza con menos de una semana de diferencia. Los 2 salieron de las caravanas migrantes en octubre.
El viernes 22 de diciembre se produjo el tercer cierre de gobierno de la administración Trump durante el año. Esto debido a la falta de aprobación de los demócratas de los más de $5.000 millones que solicita el mandatario para la construcción del muro fronterizo, una iniciativa que deja sin sueldo a finales de fin de año a más de 800.000 empleados federales. Un cierre parcial de gobierno que podría extenderse a la primera semana del mes de enero hasta que se instale el nuevo Congreso de Estados Unidos. Y en Europa, el divorcio entre el Reino Unido y la Unión Europea estuvo lleno de obstáculos. El asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi tensionó las relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita y Turquía, y los franceses salieron a las calles a protestar en contra de las políticas del presidente Macron. Como si fuera una película policíaca, en el mes de marzo el espía doble ruso Sergei Skripal y su hija Julia fueron envenenados en la ciudad de Salisbury, Inglaterra, con un agente nervioso tipo Novichok. El Reino Unido acusó a Moscú de ser el responsable, lo que provocó una grave crisis entre los dos países que terminó con la expulsión de 23 diplomáticos rusos de territorio británico y la suspensión de los contactos bilaterales. Al Brexit, el divorcio del Reino Unido de la Unión Europea, se le acaba el tiempo y la premier británica Theresa May intentó durante todo el 2018 llegar a un acuerdo final en el que ambas partes salieran favorecidas. El pasado 25 de noviembre logró que los 27 países miembros de la Unión Europea votaran a favor del documento final. El 11 de diciembre aplazó la votación sobre el Brexit en el Parlamento británico, la cual quedó agendada para este 14 de enero. Sus colegas conservadores hicieron una moción de censura, de la cual se salvó. Y sin duda esta novela seguirá en el primer trimestre de 2019, en donde antes del 29 de marzo se deberá tomar una decisión si abandonan o no la Unión Europea. Pero en el Reino Unido no todo fueron noticias malas. La boda del año entre el príncipe Harry y la actriz Meghan Markle se llevó a cabo en el castillo de Windsor, a pocos kilómetros del Palacio de Buckingham. Y en Tailandia, una imagen que conmovió al mundo. Después de 9 días, los 12 niños y su entrenador, perdidos en una cueva en el norte del país asiático, fueron encontrados. La lluvia amenazó con inundar la caverna y las autoridades decidieron sacar lo antes posible a los jóvenes que no sabían bucear. El mundo acompañó expectante la salida de cada uno y todos fueron rescatados sanos y salvos. Finlandia sirvió como sede de la cumbre entre los mandatarios de Estados Unidos y Rusia, una reunión muy esperada por la comunidad internacional, pues era la primera vez desde 1997 que los presidentes de estas naciones se reunían. Una conversación de 2 horas y 10 minutos a puerta cerrada en la que la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, la guerra en Siria y el acuerdo nuclear con Irán fueron los principales temas a tratar. A principios de octubre, el periodista saudí Jamal Khashoggi fue asesinado dentro del consulado saudita en Estambul. Las investigaciones realizadas por la policía turca y la CIA apuntaron a que el príncipe heredero a la corona saudí, Mohammed bin Salman, estaba tras el asesinato del periodista. El 11 de noviembre se conmemoró el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial. Los líderes de los países que participaron en el conflicto rindieron homenaje a los soldados caídos durante la guerra entre 1914 y 1918. El año no terminó bien para el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Tras anunciar el impuesto a la gasolina que entraría en vigencia el 1 de enero de 2019, los llamados chalecos amarillos salieron a las calles a protestar contra la medida. Los Campos Elíseos y el Arco del Triunfo en París, así como las principales ciudades de Francia, fueron el foco de las manifestaciones.